Dinamarca bajo presión, la inflación vuelve a subir, la energía conecta con la guerra, Europa endurece controles y mientras tanto tiroteos de bandas y huelgas sacuden el país. ¿Qué está pasando en Dinamarca? Te lo cuento. Empezamos con la alarma climática en Dinamarca, ya que el cuello de botella eléctrico frena la transición verde. Los problemas para ampliar la red eléctrica en Dinamarca están empezando a convertirse en un obstáculo bastante serio para la transición verde del país. Según un análisis citado por TIAR, la falta de capacidad en la infraestructura eléctrica dificulta la conexión de nuevas fuentes de energía renovables como parques eólicos y solares. Expertos advierten que el retraso no solo ralentiza la descarbonificación, sino que también puede tener consecuencias económicas y climáticas significativas. Un analista señala que, sin una red eléctrica suficientemente desarrollada en Dinamarca, corre el riesgo de no poder aprovechar plenamente la energía verde que está produciendo o que planea producir en los próximos años. El problema radica en que la expansión del sistema eléctrico requiere tiempo, inversión y planificación compleja. La estructura de las nuevas líneas y estaciones transformadoras suele enfrentarse a obstáculos regulatorios, oposiciones locales y largos procesos de aprobación. Mientras tanto, la demanda de electricidad está aumentando rápidamente, impulsada por la electrificación de sectores como el transporte y la industria. Además, el desajuste entre la producción de energía renovable y la capacidad de red puede provocar la ineficiencia como necesidad de limitar la producción de energía verde en ciertos momentos. Esto contradice los objetivos climáticos del país que buscan reducir las emisiones de CO2 de manera acelerada. El informe subraya que sí, si no se acelera la expansión de la red eléctrica, Dinamarca podría ver comprometida su liderazgo en transición energética. Aunque se están tomando medidas, los expertos coinciden en que al ritmo actual no es suficiente para cumplir con los objetivos climáticos establecidos. La situación es considerada preliminar en cuanto al impacto futuro, pero ya genera preocupación entre analistas, actores del sector energético, y a pesar de esto ser una noticia nacional que afecta a Dinamarca, también hay una advertencia en verso a esto, que es que cada día estamos financiando la guerra de Rusia, ya que se ha lanzado una advertencia contundente sobre la dependencia energética de Europa y Dinamarca, señalando que cada día que no se prioriza la regulación del suministro eléctrico y la electrificación verde, se contribuye indirectamente a financiar la guerra de Rusia. Según recoge también Diar, el experto este que habla, insta de que el tema se convierta en una prioridad política inmediata. El argumento central es que la importación de energía, especialmente la de fuentes vinculadas a Rusia, sigue generando flujos económicos que terminan apoyando el esfuerzo bélico del país. Por ello, el investigador subraya la necesidad de acelerar la independencia energética mediante el desarrollo de energías renovables, la diversificación de proveedores y una mayor autosuficiencia. La advertencia llega en el contexto marcado por tensiones geopolíticas derivadas de la guerra en Ucrania, donde la energía se ha convertido en un elemento estratégico clave. El experto considera que la seguridad de suministro no debe verse solo como un tema económico o técnico, sino como una cuestión de seguridad nacional y política exterior. Además, critica que el ritmo actual de las decisiones políticas no es suficiente para responder a la urgencia del problema. Cada día el retraso, según señala, tiene consecuencias tanto económicas como éticas al mantener la dependencia de fuentes energéticas que benefician a Rusia. El debate también se vincula con las elecciones y el discurso de políticas verdes en Dinamarca, donde la seguridad energética está ganando peso como un tema central. Sin embargo, no hay consenso claro sobre cómo acelerar estos cambios necesarios, como mencionábamos justo hace una noticia. La situación en Dinamarca y parte de los efectos a largo plazo siguen siendo inciertos, pero el mensaje del investigador que se menciona en DIAR es claro. Actuar rápido en materia energética es clave, no solo para el clima, sino también para la seguridad y la política internacional. ¿Y te planteas viajar internacionalmente? Bueno, que sepas que desde hoy mismo viajar en Europa va a cambiar en el espacio Schengen, ya que los controles son más duros en los aeropuertos. Nuevas medidas de control fronterizo han entrado en vigor en aeropuertos de toda Europa, afectando directamente a los pasajeros que viajan tanto dentro como fuera, especialmente en el espacio Schengen. Según se informa, los controles se han endurecido como parte de una actualización del sistema de seguridad en fronteras exteriores e interiores. El cambio implica que más viajeros serán sometidos a verificaciones sistemáticas de identidad, incluso en trayectos donde anteriormente los controles eran mínimos o inexistentes. Esto incluye la comprobación de documentos en bases de datos europeas, con el objetivo de reforzar la seguridad y detectar posibles amenazas. Las autoridades explican que estas medidas forman parte de un esfuerzo más amplio de la Unión Europea para mejorar control de fronteras, especialmente ante las preocupaciones relacionadas con inmigración irregular y seguridad. Sin embargo,
También reconocen que los pasajeros podrán experimentar tiempos de espera más largos en los aeropuertos. En Dinamarca, el impacto dependerá del aeropuerto y del volumen de pasajeros, pero se espera que haya ajustes operativos para gestionar el aumento de controles. Las aerolíneas y operadores aeroportuarios ya están adaptando su procedimiento para evitar retrasos significativos. Aunque la medida está en vigor y su implementación completa podría desarrollarse de forma progresiva a lo largo de algunos meses, incluso años, por lo que algunos efectos son preliminares. Las autoridades recomiendan a los viajeros llegar con mayor antelación al aeropuerto y asegurarse de que llevan toda la documentación válida. El conjunto estos cambios marcan un giro hacia controles más estrictos dentro de Europa en un intento de equilibrar la libre circulación con mayores exigencias de seguridad. Bueno, venga, pues no viajamos, todo es más difícil fuera, salir va a ser más complicado, más controles, no te apetece viajar. Bueno, pues la gasolina dispara la inflación, el coste de vida vuelve a subir. El aumento de los precios de la gasolina ha provocado un nuevo repunte en la inflación en Dinamarca. Tras el periodo de relativa estabilidad, el encarecimiento del combustible está ejerciendo presión sobre los costes de vida, afectando tanto a consumidores como a empresas. El incremento de los precios de la energía tiene un efecto directo en la inflación, ya que impacta no solo en el transporte, sino también en la producción y distribución de los bienes. Esto significa que el encarecimiento de la gasolina termina trasladándose a una amplia gama de productos y servicios, elevando los precios de forma generalizada. Expertos señalan que este repunte refleja la sensibilidad de la economía danesa a los cambios en los mercados energéticos globales. A pesar de los esfuerzos por avanzar hacia energías renovables, el país sigue dependiendo en cierta medida de los combustibles fósiles, lo que expone a la volatilidad de los precios internacionales. El aumento de la inflación también tiene implicaciones para la política económica. Puede influir en decisiones de bancos centrales, en negociaciones salariales y en medidas gubernamentales destinadas a mitigar el impacto en los hogares. Para los ciudadanos se traduce en una pérdida de poder adquisitivo, especialmente en un contexto donde otros costes también se mantienen elevados. Aunque el repunte es reciente, aún no está claro si se trata de una tendencia sostenida o de un efecto temporal vinculado a las fluctuaciones del mercado energético. Las evoluciones de los precios dependerán de factores como el precio del petróleo y la estabilidad geopolítica. Por ahora, la subida de los precios del combustible vuelve a situar la inflación en el centro del debate económico en Dinamarca. Y sí, a pesar de que el petróleo se ha desplomado, pero la gasolina no. ¿Por qué está pasando? ¿Por qué pasa esto? Bueno, el precio del petróleo registró recientemente una caída histórica, pero este descenso no se ha reflejado en la forma proporcional en el precio de la gasolina para los consumidores. Esta aparente contradicción ha generado dudas a los ciudadanos de por qué la bajada del petróleo no se afecta en los surtidores. El precio de la gasolina no depende únicamente del valor del precio del petróleo, en realidad intervienen varios factores que amortiguan y retrasan el impacto de estas caídas. Entre ellas destacan el coste del refinado, el transporte, el almacenamiento y los impuestos, que representan una parte significativa incluso del precio final. Además, los combustibles que se venden en las estaciones de servicio suelen haber comprado previamente a precios más altos, lo que significa que existe un desfase temporal antes de que las bajadas del petróleo se reflejen plenamente en el mercado minorista, es decir, el que tú y yo compramos en la gasolinera. Este fenómeno es habitual en cuanto al sector energético. Otro elemento relevante es la volatilidad del mercado. Las empresas suelen evitar ajustar precios de forma inmediata ante caídas bruscas si existe incertidumbre sobre si éstas mantendrán el tiempo, se mantendrán durante varios tiempos. Esto puede hacer que los precios bajen de forma más gradual que el petróleo, que baja más acusadamente. El resultado es que, aunque el petróleo haya sufrido un descenso significativo, los consumidores solo lo percibimos de que las bajadas no se trasladan con la misma rapidez que las subidas. La evolución futura de los precios sigue siendo un misterio, sigue siendo incierta y dependerá de factores globales como la demanda, la geopolítica, la estrategia del mercado energético, los impuestos y, por ahora, el impacto de la caída del petróleo en los precios consumidores es parcial y progresivo, así que con suerte en la siguiente semana veremos un poquito más de descenso en el precio de la gasolina en los surtidores cuando vayamos a repostar. Y como nota a este precio de la gasolina, cómo está afectando al mercado, me gustaría añadir esta noticia que vemos aquí, que habla sobre el precio de la gasolina y el diésel y de cómo esto afecta a la industria. En este caso estamos con el caso de René, que depende del transporte diario del uso de intensivo de materiales, ya que esta es una persona que trabaja en el tema de las tuberías. Él no está solo, muchos profesionales intentan absorber estos costes para no perder clientes, pero se advierte de que esta situación no es sostenible a largo plazo. Si los precios continúan altos, será inevitable trasladar
parte de estos incrementos de precio a los consumidores finales, lo que podría traducirse en servicios más caros que nos afectarían a nosotros los consumidores. El problema también refleja las dinámicas de la economía, donde el efecto en cadena de los precios y este retraso que comentábamos del precio de la gasolina al precio de los surtidores se ven afectados en otros sectores, ya sea tanto en la compra como en los servicios. El diésel en particular es un componente clave en múltiples actividades económicas, desde el transporte, logísticos, construcciones y demás, aunque no todos los consumidores hemos notado el impacto directo, de momento al menos. Existe preocupación de que los aumentos lleguen pronto al mercado. Si esta situación sigue en evolución, dependerá un poco de cómo evolucionen los precios y la energía y los materiales. Por ahora, el caso que os comentaba, así que os dejo aquí un poquito en breve, ilustra cómo la inflación y el encarecimiento energético no solo afectan a grandes marcas, indicadores económicos, gasolina, sino también a ti, a mí o al pequeño negocio que tenemos en la esquina o autónomos en Dinamarca. Y hablando de autónomos en Dinamarca, vamos a hablar de la huelga de los repartidores de Wolt, donde varios repartidores de la plataforma de delivery de comida han iniciado una huelga en Copenhague, poniendo el foco en sus condiciones laborales y especialmente en los ingresos reales. La protesta busca visibilizar lo que los trabajadores consideran una falta de estabilidad económica y transparencia en el sistema de pagos. El debate gira en torno a cuánto ganan realmente los repartidores, aunque los ingresos pueden variar significativamente dependiendo de los factores como la demanda, el número de pedidos y las horas trabajadas. Algunos repartidores afirman que los ingresos no siempre son suficientes para cubrir los gastos básicos, especialmente teniendo en cuenta cosas como el mantenimiento de bicicletas o de vehículos motorizados. Por su parte, Bolt, la empresa, sostiene que los repartidores tienen flexibilidad y la posibilidad de generar ingresos competitivos, destacando que el modelo está diseñado para ofrecer libertad laboral. Sin embargo, los críticos argumentan que la flexibilidad viene acompañada de incertidumbre y de faltas de garantías típicas de los empleos tradicionales, como salario fijo o beneficios laborales. La huelga también reabre el debate más amplio del modelo de trabajo de plataformas digitales, conocidas como economía geek o chic, no sé cómo se dice, donde los trabajadores operan como autónomos en lugar de empleados. Este modelo, ha sido objeto de discusión en varios países europeos, incluyendo nuestra Dinamarca. El conflicto sigue en el desarrollo y no está claro el impacto que tendrá en la operación de Wolt o en posibles cambios regulatorios. No obstante, la protesta refleja una creciente presión sobre las plataformas digitales para mejorar las condiciones de sus trabajadores. La información sobre ingresos puede considerarse variable y dependiente de múltiples factores, por lo que algunas cifras siguen siendo objeto de debate y de incertidumbre de cuán cierto es lo que nos proporcionan tanto Wolt como los trabajadores. Y siguiendo con tema impuestos, política y economía, hablamos de la advertencia en la derecha danesa que dicen no crucéis esta línea claramente. Alex Van Opslark ha lanzado una advertencia directa a los partidos tradicionales de derecha en Dinamarca, especialmente a Venstre y el Folkeparti. En una reciente intervención, Van Opslark ha insistido en ambos partidos a no comprometer en acuerdos políticos que impliquen aumentos de impuestos y concesiones que, según él, traicionarían los principios de la política y la economía liberal. El mensaje llega en un momento clave donde las negociaciones políticas sobre el futuro de la economía del país están en marcha. Van Opslark quiso subrayar que Liberal Alliance no apoyará acuerdos que impliquen una mayor presión fiscal sobre los ciudadanos y empresas, insistiendo que Dinamarca necesita avanzar hacia un modelo con menos impuestos y mayor libertad económica. Además, criticó lo que considera una tendencia de Venstre y los conservadores a ceder terreno en negociaciones que los bloques políticos, particularmente temas fiscales, según él, el tipo de concesiones debilitan la credibilidad del bloque derecho y generan incertidumbre entre los votantes. La advertencia también refleja tensiones internas dentro del espectro político derecho en Dinamarca, donde los partidos compiten por definir la dirección ideológica del bloque. Van Opslark busca posicionar a Liberal Alliance como la oposición más firme en defensa de una política liberal económica estricta. Por ahora no está claro cómo va a responder Venstre y los conservadores a esta presión, ni qué impacto tendrá en las futuras negociaciones políticas. Sin embargo, el mensaje evidencia que una creciente fragmentación dentro del bloque de derecha, en un contexto donde las alianzas serán clave para definir las próximas decisiones económicas del país. Y aun estando a expensas de que el gobierno esté decidiendo cómo va a funcionar, los empresarios meten presión. Dicen, Dinamarca necesita un gobierno que funcione ya. La organización empresarial Danske Industri ha expresado su creciente frustración con el
clima político actual en Dinamarca, señalando la urgente necesidad de un gobierno capaz de cooperar de forma eficiente entre los bloques políticos. El sector empresarial considera que la falta de acuerdos transversales está frenando decisiones clave para la economía y la competitividad del país. Desde esta institución se advierte que Dinamarca se está enfrentando a desafíos importantes como la transición verde, la seguridad energética y la necesidad de fortalecer el crecimiento económico. Sin embargo, subrayan que estos retos requieren de decisiones políticas rápidas y coordinadas, algo que en su opinión no está pasando ni se está logrando eficazmente en el panorama actual. La organización insiste en que la colaboración entre partidos, más allá de las diferencias ideológicas, es fundamental para generar estabilidad y confianza, tanto para las empresas como para los inversores. También destacan que la incertidumbre política puede retrasar inversiones estratégicas y afectar negativamente a la capacidad del país para competir a nivel internacional. El mensaje llega en un contexto de tensiones políticas y negociaciones complejas, donde los distintos bloques buscan posicionarse de cara a futuras decisiones económicas. Dansk Industry no apunta a un partido específico, pero sí dice, responsabilidad y política colectiva, por favor, ya. Por ahora no hay medidas concretas anunciadas como resultado de esta presión, pero la declaración refleja un creciente malestar en el sector empresarial y la situación puede considerarse en desarrollo, ya que dependerá de cómo evolucione la cooperación política en las próximas semanas. El empresario danés lanza una advertencia en general: si no hay acuerdos sólidos y transversales, Dinamarca va a ir de mal en peor. Y vamos a cerrar el noticiero dando una luz, que a pesar de que toda la economía, toda la política está en contra de que la economía vaya para adelante, lo que hemos hablado hoy, hay negocios locales que siguen abiertos aunque pase lo que sea. Incluso si hay un tiroteo de bandas, ¿vale? O sea, un tiroteo relacionado con bandas criminales en una tienda de tatuajes en Dinamarca ha reavivado el debate sobre cómo responder a la violencia de los grupos organizados. Esta tienda siguió abierta, pues así que con presión, obviamente, porque no es normal, pero sigue abierta. Oye, hay empresarios que siguen ahí al pie del cañón. El incidente no es por sí solo motivo legal suficiente para ordenar el cierre inmediato del establecimiento. Eso sí, las autoridades explican que, bajo la legislación vigente, cerrar un negocio requiere cumplir ciertos criterios estrictos, como demostrar que el local está vinculado a estas actividades delictivas de forma continuada. En este caso, aunque el tiroteo está vinculado a conflictos entre bandas, no se ha podido establecer que la tienda de tatuajes opere como un centro criminal, lo que limita la capacidad de intervención directa. Sin embargo, existen otras vías legales que podrían permitir actuar en contra del establecimiento. Las autoridades están considerando alternativas dentro del marco jurídico, como medidas administrativas o evaluaciones adicionales que podrían derivar en restricciones o incluso en un posible cierre si se cumplen otras condiciones. El suceso pone de relieve las dificultades que enfrentan las autoridades danesas para combatir el crimen organizado cuando éste se manifiesta en espacios aparentemente legales. También refleja el equilibrio entre garantizar la seguridad al público y respetar los derechos de los propietarios de negocios, ya que el caso sigue en desarrollo y no se puede tomar decisiones definitivas sobre acciones contra el local. No obstante, el incidente obviamente ha generado preocupación entre residentes y autoridades, ya que podría influir en futuras decisiones políticas y discusiones sobre cómo endurecer las herramientas legales contra las bandas. La información disponible es preliminar en cuanto a las posibles medidas que se adoptan, pero se confirma una creciente tensión en torno a la actividad de bandas en entornos urbanos. Y hasta aquí el vídeo de esta semana. Espero que con estas noticias puedas al menos tener una pequeña conversación con tus compañeros y estar un poquito más informado de lo que pasa en Dinamarca. Si quieres más, dale like, suscríbete, deja comentarios, lo que sea, ¿vale? Esto es un poco... Tú dale interacción, que esto funciona, y nos vemos con suerte la semana que viene.